El tuit que envía la ONU tiene varios defectos de construcción pese a los pocos caracteres utilizados, o sea, con lo cual, digamos, tienen una productividad para hacer las cosas mal que es fenomenal. De hecho, tiene muchos errores típicos de los análisis económicos del feminismo, que de hecho, si tomaran toda la literatura iniciada a fines de los 50 por Gary Becker con su tesis doctoral Economía de la Discriminación, que después se convirtió en un libro, esos argumentos serían derribados en menos de 30 segundos. Ese es el primer punto. El segundo punto tiene que ver con el hecho de que toman justamente al mejor jugador del mundo. Es decir, con lo cual eso y comparan contra 1.693 mujeres. Con lo cual, digamos, bajo la misma situación, uno podría tomar al peor jugador del mundo que gana cero. Y entonces, digamos, porque suponete que el peor jugador del mundo sea alguien que juega en la primera D de Argentina, que como es amateur, entonces gana cero. Entonces la diferencia de cualquiera de esas mujeres contra este hombre, digamos, sería infinita. Es decir, con lo cual ya de por sí esa forma de hacer la medición es una medición que está sesgada, ¿sí? Está incorrectamente elaborada. Es más, aún siendo incorrecto el uso de los promedios, sería por lo menos una medida muchísimo menos sesgada. Pero claramente acá no se está tratando de vislumbrar la verdad, sino que en realidad se está sesgando un resultado para una causa, digamos, con las herramientas incorrectas. Por otra parte, uno debería preguntarse, ¿no? O sea, Messi gana todo eso. La pregunta es, ¿Messi esos ingresos los obtuvo a punta de pistola? ¿Se los robó a alguien? No, digamos, los obtuvo a partir de intercambios voluntarios, es decir, porque alguien quiso pagar eso. Es decir, básicamente alguien quiere pagar eso porque tenerlo a Messi significa disfrutar de títulos, significa disfrutar de un nivel superlativo de fútbol, porque recordemos que hay un artículo que se llama Messi es imposible y es la única, es el único caso en la historia donde un jugador de fútbol es mejor en todas las facetas del juego que interviene. Con lo cual, o sea, estamos además comparando algo excepcional aún dentro de los cánones del fútbol masculino. Ahora, también después, lo otro que parece que no se entiende acá y que obviamente que yo creo que ya directamente es algo intencionado, porque digamos no se puede desconocer tan olímpicamente la teoría económica, es cómo surge la remuneración de un factor. La remuneración de un factor, en este caso trabajo, llamémoslo, surge de el valor del producto marginal del trabajo. Y eso tiene dos componentes. Lo que asigna el valor, que es el precio, es decir, donde el precio interviene en las preferencias y la escasez. Y por otro lado, la productividad. Entonces, si yo me voy a basar en las preferencias, yo me preguntaría, por ejemplo, si las mujeres, digamos, son tan preferidas como los hombres, entonces, y quiero comparar contra Messi, yo tendría que tener, por ejemplo, partidos regulares toda la semana de la Liga de Mujeres que llenan el estadio del Barcelona al mismo precio que lo hace el Barcelona, o sea, al mismo valor de ticket. Eso por un lado. Por otro lado, también se tendría que dar la situación, ¿sí?, de que se generen productos colaterales, es decir, la venta de merchandising, es decir, la venta, por ejemplo, de botines, la venta de camisetas, la venta de gorritos, la venta de bufanda, la venta de cornetas, ¿no? Eso, todas esas cosas que hacen al mundo del fútbol y otros deportes también. Y también, digamos, hay un elemento no menor que tiene que ver con la publicidad, ¿sí? Con lo cual, digamos, esos, digamos, son elementos que hacen de la manifestación de las preferencias de la gente, ¿sí?, de los consumidores, que hacen que se pague más. Eso es, digamos, el otro elemento. Y después tenemos el elemento de la productividad. ¿Sí? Supongamos que las preferencias por los jugadores hombres y las jugadoras mujeres son las mismas. Obviamente yo voy a pagar más por el jugador o la jugadora, ¿sí?, más talentosa, que genera más resultados, ¿sí? Entonces la pregunta es, a ver, la pregunta es, ¿el mejor equipo de las mujeres
¿Qué chances tiene de que le vaya bien en un partido con el Barcelona? U otra pregunta, si las mujeres juegan tan bien y no está restringido el acceso a las mujeres al fútbol de los hombres, ¿por qué no las ponen en los equipos de los hombres? Claramente eso no sucede, ¿sí? Y como si todo esto fuera poco, hay que, vamos a qué dicen los datos. El equipo de Estados Unidos de fútbol, que es uno de los mejores del mundo, ¿sí? Cuando era el mejor del mundo, jugó un partido contra el Fútbol Club Dallas, pero los sub-15, es decir, contra amateurs, y perdió 5-2. Es decir, ¿alguien se puede imaginar qué podría pasar si ese mejor equipo del mundo que perdió 5-2 contra el Fútbol Club Dallas de 15 años llega a jugar contra el Barcelona o contra el Liverpool, reciente campeón de la Champions? Da vergüenza pensarlo, nada más. Y como si todo esto fuera poco, además ignora algo que se estudia en la teoría de la distribución del ingreso, que se llama la teoría de las superestrellas. Es decir, es una teoría, ¿sí?, donde el que llega a la cima se queda con todo. Y eso es muy claro en la historia de un futbolista. Así como Messi llegó a ser el mejor jugador del mundo, y hay algunos que juegan en equipos importantes, otros en equipos medios, otros en equipos mediocres y otros en equipos directamente de amateur, hay otros que directamente no llegan a nada, no llegan a nada y que invirtieron enormes cantidades de tiempo y no llegaron a nada. Y esa es la parte de la historia que no se cuenta. Y además, esas habilidades para el que llega a la cima se multiplican. Entonces, ese proceso multiplicativo de habilidades hace que el que está en la cima gane un montón. Pero obviamente, en el medio hay otros que ganan muchísimo menos y hay un número gigantesco que fracasaron y no llegaron a nada. Por lo tanto, ¿sí?, lo que deberían entender aquellos que defienden la causa feminista, que estos ejemplos estúpidos no sirven, que lo único que hacen es perjudicar a las mujeres. Y además, en lugar de abrevar en teorías marxistas estúpidas, deberían abrevar en el liberalismo, porque la defensa del feminismo, los primeros que lo hicieron fueron los liberales, porque son los liberales los que abogan por el trato igualitario frente a la ley. Entonces, deberían buscar por el lado de las teorías liberales para entender los problemas de estas características, porque los primeros que levantaron la causa feminista son los liberales. Lamentablemente, con la intromisión del marxismo cultural, la causa del feminismo muchas veces se torna en una causa hembrista. Vaya uno y mira regularmente cuando hay algún debate entre un hombre y una mujer, ¿sí? Muchas veces cuando el hombre se impone en el debate, la mujer recurre a argumentos de género, donde el resto de las mujeres deberían reprobar esa actitud. Claramente una feminista de ley reprobaría a esa mujer porque contamina la causa. Pero una militante hembrista se escudaría en el género para justificar cualquier cosa. Vamos, muchachas, 2 más 2 es 4, no es 857.134. Es decir, no es una cuestión de género, es una cuestión de datos.